Gloria a Jesús. Mateo capítulo 3, vamos a leer la preciosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su losno. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda la Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Gloria al Señor. El primero en venir predicando el bautismo de arrepentimiento fue Juan. Amén. Por eso la palabra del Señor enseña que la ley y los profetas fueron hasta Juan, diciendo que la proclamación de la ley, sí, las promesas redentoras de la ley llegaron hasta Juan, porque a partir de Juan empieza a manifestarse el cumplimiento de las promesas que estaban escritas en la ley y en los profetas. De manera que viene Juan anunciando un mensaje. Y el mensaje es que el pueblo debe arrepentirse de sus pecados y deben ser bautizados. Gloria al Señor. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 13 que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor justificó el bautismo de Juan, porque Él le está dando testimonio diciendo: es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Por eso, hermano, la necesidad del bautismo. El mismo Señor Jesús, a partir del cumplimiento de las promesas que estaban escritas en la ley y en los profetas, Él viene a bautizarse para cumplir toda la justicia, es decir, con todo el consejo que estaba antes determinado en las Escrituras. Aleluya. Así que el bautismo es necesario, tan necesario que dice en el libro de Marcos, en el capítulo 16, que cuando el Señor resucitó, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario el bautismo, porque el bautismo es parte del plan de salvación. Amén, así es. Es parte del plan de salvación. Lucas capítulo 24, en el versículo 47, dice la palabra del Señor. En el verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Amén. Por eso vemos, hermanos, en Hechos capítulo 2, cuando he venido el Espíritu Santo sobre los que estaban allá en el aposento alto, después de la promesa del Señor, en el versículo 8 del capítulo 1, que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos, hermanos, que en el cumplimiento de la manifestación del Espíritu Santo, el apóstol Pedro habla su primer discurso, hermano, y se es dado el testimonio primeramente en Jerusalén, como lo proclamó el Señor Jesús aquel día de Pentecostés. Hermano, Pedro empezó a hablar del cumplimiento de las promesas, diciendo que en el capítulo 2, verso 14, que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se abre la predicación de este plan de salvación. Pero ¿cómo invocar el nombre del Señor? Porque luego de haber oído este mensaje, dice la palabra de Dios en el verso 36, que Pedro le dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. De manera pues que la predicación y el testimonio está claro, hermano. Dios demandó de sus discípulos que predicaran comenzando desde Jerusalén esta gran verdad, este plan de salvación. Y este plan de salvación incluye cosas muy exactas. Primero, que la persona debe arrepentirse de sus pecados. Es decir, que debe sentir el dolor que es según Dios, que produce arrepentimiento. Por eso cuando estas personas oyeron el mensaje y la predicación de Pedro, se compungieron de corazón. Y al sentir ese dolor, Pedro fue explícito en hablarles el plan de salvación. Se necesita arrepentirse, se necesita un cambio de mentalidad, se necesita renunciar a nuestros pensamientos y a nuestros deseos y a nuestra propia voluntad para empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero también se necesita el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de los pecados. La persona que no ha sido bautizada no han sido perdonados sus pecados.
Para eso es el bautismo, para el perdón de los pecados. Y una vez hecho esto, puedes recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. Dios te lo regala, Dios te lo da, Dios te lo ofrece, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros es la promesa. Mire, decía, para vosotros los que están en Jerusalén, ¿sí? Para vuestros hijos, para los que están lejos y para toda persona que el Señor llame, es este plan de salvación. Por eso vemos en el capítulo 8, cuando Felipe llega a Samaria y empieza a predicar, dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 8, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. En la casa de la familia de Cornelio, dice la palabra de Dios que llegó Pedro guiado por una visión de parte de Dios, a la vez que el mismo Cornelio estaba orando y Dios se le manifestó a través de un ángel. Y dice la palabra del Señor que allá llegó Pedro. Y dice el versículo 34 del capítulo 10, que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que, hermano, como Dios no hace acepción de personas, el mismo mensaje que era para los judíos, ese mismo mensaje se predicó en Samaria, y ese mismo mensaje se predicó a los gentiles, a las personas que no son judías de nacimiento, ni forman parte del pueblo de Israel. Para ellos es el mismo mensaje, porque Pedro dijo que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para toda persona que el Señor llame. Amén. En la nación que sea. Gloria al nombre de Jesús. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Gloria al nombre de Jesús. Y dice el verso 40: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Por eso los bautizados fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque solo en el nombre de Jesús hay perdón de los pecados. Es el testimonio de los profetas, dice la palabra del Señor. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, se quedaron atónitos, perplejos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque les oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Una vez que la persona ha recibido el Espíritu Santo, puede ser bautizada en el nombre de Jesús. Y dice que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La necesidad es clara, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y porque este mensaje es para todas las naciones, porque no hay acepción de personas en el juicio, hermanos. Por eso dice que en el capítulo 19, que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, o les preguntó, Hechos 19:2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así. Ellos no tenían una fe clara. Habían sido bautizados, pero no entendían la salvación. Y usted dirá, a mí me bautizaron cuando era niño. A mí me bautizaron allá en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Pablo enseñó que hay que creer no en la Trinidad, sino que hay que creer en Jesús. Amén. Hay que creer en Jesús. Amén. Y hay que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, entonces Dios te da el don del Espíritu Santo. Amén. El don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que dice en Hechos capítulo 4 versículo 11, que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, los enseñadores de las Escrituras. Están reprobando a Jesús. Pero resulta que Jesús es la piedra del ángulo. Dice, Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén. Se trata de nuestra salvación. No hay otro nombre. No lo hay. En el único nombre que hay salvación y perdón de los pecados es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso en esta preciosa mañana vamos a bautizar a estas personas. Y las vamos a bautizar en el único nombre que hay salvación y hay perdón de los pecados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a las aguas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pastor se fue conmigo? ¿Alguien no quiere? Usted ya va a estar renunciando a todo porque usted ya va a entregar su vida definitivamente al Señor. ¿No? Entonces, ore y diga, Señor, yo me arrepiento. Estoy en tu presencia, Señor. Tengo que merezco una nueva vida, Señor. Yo quiero ser un instrumento de bendición, Señor. Vengo por tu nombre, Señor, para que tú me des esa nueva vida y la salvación de mi alma. Hermano, que bendiga tu palabra. Vengo a ser bautizado, vengo a ser bautizado en tu nombre. Y que me puedas perdonar, Señor. Con la otra cójame atrás. Yo lo bautizo en el nombre del Señor Jesús. Hay que llamar a va a renunciar a todo
objeto de tonta, solo el Señor. Solo el Señor. Queremos nosotros presentarnos porque haga una oración de reconocimiento y aceptamos. Venga, Brian, vamos a orar para ellos. Vamos a orar por ellos, que el Señor los llene con su Espíritu Santo. Amén. Por favor. Oremos, soberano Señor, te damos gracias por esta cosecha, Señor, por estas almas preciosas. Señor, pedimos en tu nombre, Señor, que confirmes esas palabras, Señor Dios mío. Oh, se ha bautizado en tu nombre, Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, Señor. Por eso, danos el regalo de la unción de tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, derrama de tu Espíritu en este lugar, Señor. Derrama, bendito Jesús, ahora. Derrama, Salabacaya Santa. Señor, derrama, bendice con la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en estas personas, porque hemos empezado, Señor, la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Señor, llénale, Señor, llénale, bendito Dios. Llénalo, Señor, con tu presencia. Aleluya. Señor Dios, ahora, Señor, ahora confirma la majestuosa vida. Oh, la pasión de Dios. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Señor, derrama de tu Espíritu sobre ellos. Derrama de tu Espíritu sobre ellos. Señor, derrama, Señor, para que ellos tengan la fuerza y el poder para dar testimonio, para emprender el camino de la santidad. Oh Señor Dios mío, ayúdale, bendito Dios. Comience a alabar al Señor. Comience a alabar al Señor. Alaben a Jesús que está aquí. Adoren su nombre. Él es su poder, Él es su Cristo. Él es su Salvador. Él está aquí para bendecirle. Está aquí para ayudarle. Está aquí para llenarle de promesas, de esa vida de promesa que no era de promesa. Recíbele la promesa. Recíbele para usted. Recíbale para la promesa. Oh Señor, hay Santo, te adoramos, Señor. Te adoramos, aleluya, aleluya. Eso recíbelo. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Está dando Jesús la promesa. Te la está dando en tus manos. Recíbela ahora mismo. Recibe ese nombre. Eso, recíbelo. Recíbelo. Jesús es
Para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Que saliera estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Amén. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a empezar Gloria a Dios. a mi Jesús. Santo, aleluya. Para mí lo del mundo se Gloria a acabó Dios. y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Y seguiré a mi Jesús. lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. en ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, En el nombre de Jesús. Y somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Y somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Demos gracias. Aleluya, gracias a Dios Gracias, mío, Señor. por darnos esta victoria, Gracias Madre, por la ganar, victoria, Señor Señor. Jesús. Gracias Alma para por tu tu reino, bendición. Jesús. En el Gracias, nombre de Señor Jesús de Jesús. Nazaret. Queremos, Señor, que tu iglesia, tu Bendito nombre, sea tu Señor, nombre, sea enaltecido Señor. en la vida de cada Tienes, uno de Señor, nosotros. grandes Señor, propósitos ayúdanos, con Señor ellos. Jesús. Esta obra que has empezado, tú la perfeccionarás hasta el día de tu venida, Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la familia. Amén. Bienvenida Gloria al Señor. a pertenecer a la novia del Cordero. Gloria a Jesús. Te bendiga, amigo. Se ha casado con Jesús. Santo. La esposa fiel con Jesús.